Esta parábola en dos versículos la dice 31 y 32 de Mateo 13. También está narrada en Marcos 4, 30 y 32. Y en Lucas 13, 18 y 19 también son 3 versículos. Ahora la parábola que él narra dice así: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es una de las más pequeñas de las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, porque se hace un árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hasta hacen nidos en sus ramas. Eso es todo. Pero eso es algo que estamos viviendo ahorita. Así es que vamos a agarrar la onda para estar en lo que Dios quiere. Vamos a ver la interpretación de esta parábola. El Señor Jesucristo, se la dice a sus discípulos y sigue el patrón que les enseñó en las parábolas anteriores, porque sigue siendo el campo, sigue siendo tierra, semilla, sembrador, refiriéndose al campo. Así es que nada más que el reino de Dios, en el reino de Dios, el cristianismo está claramente identificada con esta parábola. El cristianismo empezó de una manera sencilla. Jesucristo y 11. Cuando se agregó para suplir al traidor de Judas, fue a Pablo, pero podemos decir, ya que están completos, con más razón. Esta lección espiritual nos está hablando de la iglesia. Y el asunto es que una semilla de mostaza tan chiquita y todo, tiene un comienzo sencillo y humilde. Apenas se le echa uno y ni se nota. Y si uno las tapa con tierra y quiere volver a ver, con trabajos la puede hallar. Pero así es el comienzo de la iglesia. Empezó con 12. Ahorita son millones. Nada más en China hay más cristianos que en toda América Latina. Hay más de 8 millones. Pero son 200 millones de chinos. No es ni el 10. Pero de todos modos, nos damos cuenta de cómo ha crecido, de ser algo tan pequeño e insignificante cuando empezó. Aunque el comienzo ha sido sencillo y humilde y paulatino, repentinamente se hace un árbol, siendo como todas las demás una hortaliza, pareciendo. Las hortalizas no son árboles. Lechuga, tomate, alcachofa, todas las cosas son pequeñas. Garbanzos, frijoles, todas no pasan a veces ni de 1 metro. Pero el asunto está en que este crecimiento tan tremendo nos está hablando de cómo está la iglesia. Es más, cómo se puso una vez que creció, y creció claramente en la historia en el año 300 de nuestra era. Se oficializa y se vuelve la iglesia una corrupción externa. Por eso creció tanto, tan así.
Así es como la religión de un sistema humano crece. La iglesia tiene que crecer, pero no es religión. Bueno, hay muchos cristianos que tienen religión. No están o no son la iglesia de Cristo. Pero en fin, nos vamos a dar cuenta porque lo importante es que nos ubiquemos. A lo mejor nosotros estamos allí o peor. En fin, la enseñanza que nos dan estos dos versículos nos habla que, bueno, si tiene un crecimiento tan rápido, pero tan irregular, ¿cómo va a ser que una semillita apenitas vaya a hacerse un árbol? Y otras que son hortalizas, son semillas más grandes y no crecen ni 1 metro. Algo anormal hay, nada más que no solo hay, empezó y todavía sigue. Lo que sucede es que las doctrinas, las enseñanzas en las iglesias son extrabíblicas, no son como dice la Escritura. Lo que sí es la iglesia desde el año 300 hasta ahorita es que creció por sectas, por denominaciones, por sistemas religiosos o por sistemas de conveniencia. Así es que de esta manera los emisarios de Satanás ahora podrán hallar refugio en su sombra para traer corrupción. El diablo siempre está tratando de arruinar todo lo que es de Dios y de Jesucristo. Entonces, de eso está hablando que cuando crece tanto, hasta las aves vienen a hacer nidos. Las aves ya vimos en las otras que siempre han sido un enemigo del agricultor, porque vienen y se comen la semilla, vienen y bueno, echan a perder todo hasta... Bueno, en ese sentido, vemos que la parábola dice, y las aves hacen sus nidos. Bueno, las aves tienen ese significado en todas las parábolas y en muchas, como ya empezamos con el sembrador. ¿Qué pasa con las semillas que se comen las aves? Pues nunca dan nada, no prosperan, no germinan, se las comen las aves. Bueno, aquí hay una cosa terrible que las otras dos parábolas anteriores nos muestran fácilmente. Pero vamos a ver cuáles son los elementos significativos de esta parábola. Para considerar la interpretación, son 2 versículos. Pero bueno, primero dice un sembrador, un hombre que tomó y sembró en su campo. Es el versículo 31. El hombre que siembra en su campo, ya vimos en el trigo y la cizaña, que es el dueño del campo, es Jesucristo. Es el que hizo el mundo y además lo volvió a comprar con su sangre. El campo es de Él. Y allí es donde Él siembra. Así es que Jesucristo mismo, el versículo 31, está dando en la narración testimonio de Él mismo. El campo ya sabemos que es propiedad del sembrador, es propiedad del que siembra, pues Jesucristo. Representa todo el globo terráqueo, comparada con al principio lo que Jesucristo hizo. Y después, cómo la compró, porque Él dio su vida por lo que habían perdido Adán y Eva. Pero ahora con todo lo que tenía dentro, toda la humanidad.
Así es que es la tierra, es el campo, es el mundo, del cual sabemos que Jesús es absoluto dueño. Entonces la parábola está clarísima. Ahora nos habla aquí que solo es una clase de semilla. Y se acuerdan que las semillas anteriores, la que sembró el sembrador dueño del campo era buena semilla. No más que en la primera manera de sembrar, pues cayó la semilla donde no podía dar fruto ni prosperar. Aquí también hay una clase de semilla que representa sobre todo en sus comienzos, año 300 de nuestra era, una sociedad cristiana hasta allí genuina. Eran los discípulos, eran muchos que mataron en circos, quemándolos y con animales y con cosas. No era tan grande, pero de repente crece tanto. Bueno, esta semilla de mostaza tan pequeña es la verdadera y sencilla iglesia como empezó con Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. No quiero que se les olvide que estamos suponiendo que somos la iglesia, pero yo no quiero que lo supongan, quiero que estén seguros, porque si no saben distinguir el trigo y la cizaña, el único que sembró trigo fue el dueño del campo. El que sembró cizaña fue el enemigo, en la segunda que vimos. En esta, bueno, la semilla genuina es la verdadera iglesia que nace con 13 personas, Jesucristo y los 12 apóstoles. Él mismo la estableció, él mismo la formó, y si nos damos cuenta a través de la historia, hasta la volvió a comprar. Nosotros también le costamos la sangre de Jesucristo. Bueno, con eso vamos teniendo un panorama, porque está muy simple, pero esto está tremendo. Lo que sucedió hace 300 años de nuestra era está vigente ahorita. Y nosotros tenemos que estar bien seguros que somos la semilla buena en el buen campo y del buen sembrador, que es nuestro Señor. Es fácil decirlo. Vamos a ver si es cierto. Así es que otra cosa es un árbol, una hortaliza, un árbol. Ya vimos que esto no es normal. Creciendo tan grande, pero solo en apariencia. Porque un árbol de mostaza representa esas cosas malas que son las que han crecido tanto, que son sistemas religiosos. Por eso hay tantas religiones. Grandes sistemas religiosos que proliferan en la tierra con doctrinas, grupos, sectas, aún denominaciones. Muchas denominaciones tienen personas y no saben lo que es la iglesia. Saben de su denominación y hasta se mueren por ella. Pero esa no es la iglesia no es una denominación. Bueno, nos tenemos que ir ubicando. No significa otra cosa este árbol de mostaza, sino corrupción externa de la iglesia verdadera y profesante de Jesucristo. De todos modos se pasó a traer la mera, pero a lo mejor no estamos ni en esa. Vamos a ver dónde nos ubicamos. Ahora el otro versículo acaba diciendo que crece tanto que hasta las aves del cielo hacen sus nidos. Bueno, estas aves pueden ser interpretados porque Jesús lo estableció así en las anteriores, bueno, sobre todo en la primera, como Satanás y sus fuerzas insidiosas de ataque, los emisarios del diablo, tanto demonios como hombres de corazón malvado que están
haciendo las cosas mal o engañados si están en la iglesia. Esto nos dice el 32, que es 31 y 32, bueno, ahí está. Pero dice que estas aves son insidiosas. ¿Qué será insidioso? Bueno, insidioso se dice así de aquel que prepara insidias. Bueno, salió junto con pegado porque todavía no sabemos. Pero son cosas de las que se vale el hombre y el diablo, acciones, palabras, intencionalmente tramposas, malignas, con las que el crecimiento máximo de la semillita de mostaza culmina. Si culmina con un montón de aves, aún los granitos de mostaza que de ese lo van a comer las aves, ahí lo tienen cerca. Por eso son insidiosas. De las hortalizas no dice nada de las aves, excepto las que quedan fuera, y con todo y eso. Las aves son tan insidiosas y tan malas que aunque sean hortalizas, a veces hay que poner espantapájaros. Hombres o cosas que se muevan para que los pájaros no se arrimen porque son malos los pájaros. Bueno, vamos a ver un conocimiento previo de lo que estos dos versículos nos dicen antes de interpretar y explicar la parábola. Tenemos que conocer un poco más acerca de la vida agrícola. Así como vimos en la primera cómo sembraban y dijimos pues solo alguien que no tiene noción, ¿cómo va a tirar la semilla al trancazo, al voleo? Bueno, así se sembraba y se sembró un tiempo. Y esa fue la primera forma en que Jesucristo empieza a decir del sembrador, de la semilla, del campo y de los cristianos, especialmente. Todo eso es nada más para los cristianos. No se lo está diciendo a nadie más. Así es que bueno, conocer un poco más de la situación campesina, agrícola en Palestina en los tiempos en que Jesucristo vivió, bueno, vamos a comenzar estudiando cómo es ese grano tan chiquito de mostaza. El grano de mostaza, bueno, yo no sé si ustedes han visto, aquí a veces hay, yo siempre ando detrás de eso porque me gusta, pero aquí no se da. Se da en algunas áreas de la costa, sobre todo en Mérida, en Quintana Roo, en Campeche. Y allá le dicen pitayas. Por acá pitaya es otra cosa y hasta San Luis Potosí la pitaya es otra cosa. Pero allá es una cosa así roja como si fuera una col. Pero la quita uno y la parte, el montón de semillitas. Si no han visto una pitaya a la mitad, sí pueden haber visto un kiwi. Pues la semillita es igual, nomás que acá es más grande y se nota. Así es que bueno, así de chiquita es. Pues existen varias variedades de mostaza, desde el tiempo de Jesucristo hasta ahorita todavía. El que está mencionando Jesucristo en la parábola se llama carda, con K-A-R-D-A-I-H, carda. Es un término árabe asignado al grano que crece en sus tierras. Carda, mostaza. Esta variedad tiene flores amarillas, llega a crecer más de 6 metros y las hortalizas no pasan de 1 metro. Entonces, crece mucho y de altura y al desarrollarse, dando apariencia de ser verdaderamente un árbol. Sí, pero la mostaza es de hortaliza, no es de árboles. De árboles la manzana, la pera, la nuez, pues son árboles. Pero de hortalizas, bueno, ya el mismo árbol de mostaza
No es hortaliza, pero es hortaliza. El fruto de donde una mostaza y ya molida y hecha mostaza para ponerle al sándwich o ponerle a la hamburguesa y a lo que sea, bueno, es de hortaliza. Pero donde se da es un árbol. Así es que bueno, es de las familias de las crucíferas. No sé si ustedes estudiaron botánica. En mis tiempos sí se estudiaba. Y en la botánica tenemos cucurbitáceas. Las cucurbitáceas son calabazas. Y hay angiospermas, gimiospermas, y hay una serie de cosas, pero la familia de las crucíferas es a las que pertenecen las hortalizas. Otra variedad de mostaza se llama Scindapsus nigra. Scindapsus nigra o Brassica nigra. Scindapsus es más es la misma, que es común en Palestina y se trata de una planta anual. La siembra se reproduce solamente al año, Es vellosa en su parte casi lampiña, pero en algunas partes tiene vellos, así una planta que tiene vellos. Y su tallo es cilíndrico y ramoso, tiene muchas ramas muy abiertas. Las semillas son pardas rojizas, otras amarillentas. Estas semillas miden de 1 a 1,5 centímetros de diámetro. Bueno, esta variedad llega a crecer hasta convertirse en un árbol de 1 a 3 metros de altura. La otra eran 6, o sea que de todos modos, siendo mostaza y siendo de otro tipo, una más rojiza, otra más parda, otra más amarillenta, y ahora hay un montón. De todos modos, no es una hortaliza en el sentido de que al crecer y al dar las semillas de mostaza, es grande. Esta níger mide 3 metros de altura, la otra medía 6. De todos modos, en la de 3 metros, las aves vienen y hacen sus nidos, se refugian en sus ramas y de una vez tienen que comer ahí mismo. Hay otra tercera variedad, el carda, la níger, Scindapsus niger, y hay otra variedad que se llama Scindapsus alba. No es tan roja, no es tan amarilla. Bueno, es una mostaza de un tallo áspero, es diferente al otro que era lampiño y solo había algunas vellosidades abajo. Es estriado, así como si estuviera rasguñado. Muy ramoso, también tiene muchas ramas que pueden alcanzar hasta 1 metro de altura las ramas. Aparte el tallo y cada ramita va de largo. Bueno, el asunto es que se le conoce como mostaza blanca o amarilla, porque esta Scindapsus alba es diferente a las otras, en ese sentido. La semillita, pero saben casi a lo mismo, igual, así como mostaza. Así es que bueno, de esta hay muchas cosas y hay variedades. Aquí hay otra que se llama Lapidum campestre. Esta es también una de las familias de las crucíferas. Todas las crucíferas pues, son de hortaliza, cuyas semillas se emplean para adulterar la verdadera mostaza. Hay esta que da y da tanta que parece mostaza, medio sabe a mostaza, pero se la echan a la verdadera mostaza para... Así son los comerciantes, bueno, de ese tiempo. Porque no era una sola variedad y la buena, la revolvían para venderla. En fin, hay como 4 variedades de las que hemos podido ver, pero hay más.
Ahora vamos a ver las características bíblicas en cuanto a la semilla de mostaza o al árbol de mostaza, a todo lo que estamos viendo que se siembra y cómo se desarrolla. Así es que la iglesia es como el grano de mostaza. Su comienzo fue muy pequeño, 12 personas. Bueno, ahora la medida es mínima, equivale a una partícula, a una cosa demasiado pequeña, una semillita insignificante. Ahora, cuando uno la prueba, el sabor de la mostaza, así con la semillita, es amarga, muy amarga. Así es que al único que le gusta la mostaza así en semillitas es a los pájaros, porque así solas sabe feo, muy amarga. Bueno, cuando se machaca la semilla de mostaza, cualquiera de las variedades que hemos visto, tiene un olor y un sabor más agradable, porque ya molida, bueno, es como un condimento, ¿sabes? Hasta, bueno, un poquito picoso, un poquito de un sabor muy especial, solo lo tiene la mostaza. Bueno, esto es lo que hace cuando se muele, cuando se machaca, que es la manera más común en que conocemos la mostaza, ya machacada, molida para untar. Pero al crecer el arbusto, al tomar esa forma de árbol, las aves se refugian y anidan en sus ramas. Así es que nos podemos dar cuenta ya de tantos detalles de esto. Pero ahora, bueno, ya con eso es para tener una idea de la mostaza y del granito de mostaza. Jesucristo habló de esto cuando dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Bueno, un grano de mostaza es muy pequeño. Y si tuviéramos fe, bueno, muchas veces le dijo a Jesucristo a los discípulos que no tienen fe. ¿De qué tamaño es su fe? ¿Dónde está su fe? Bueno, vamos a ver ahora la semilla o el grano de mostaza. El grano de mostaza no significa la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que en las otras había unos significados muy directos? El grano de mostaza no es la palabra de Dios. Como en la parábola del sembrador, la semilla es la palabra. Por eso la semilla no puede crecer en espinos, en pedregales, en tierra dura, porque si uno tiene un corazón así, aunque la oiga, no se la va a atribuir. No es la palabra de Dios, en este caso, en la semilla de mostaza. En la del sembrador, la semilla, que no dice cuál es, solo que es buena semilla y es Jesucristo el sembrador. Lo que tiene la semilla del sembrador es que tiene que tener buena tierra. La semilla es buena, el sembrador es bueno. Bueno, entonces no hace referencia pues la semilla de mostaza ni a la palabra de Dios ni a los hijos o las hijas del reino. No tiene que ver con eso. Así es que nos podemos dar cuenta porque la parábola anterior que vimos del trigo y la cizaña, ahí sí el trigo era símbolo de los hijos del reino y la cizaña era símbolo de los que van a pasarla con Satanás. Allí las semillas tenían que ver porque una era buena, otra era mala. Aquí ni es la palabra de Dios, ni son los hijos del reino. Como en el trigo y la cizaña se sabía diferenciar por la semilla qué clase de personas somos, dependiendo de qué fruto demos. Así es que bueno, más bien nos habla el grano de mostaza de una sociedad cristiana genuina. Una sociedad cristiana genuina. Si es cristiana y es genuina, es la verdadera iglesia de Jesucristo, la cual al principio tuvo un pequeño comienzo y muy humilde, se refiere a las primicias
de un cristianismo genuino. 12, como una semillita insignificante, muy diminuta, sí, pero vamos a ver cómo ha crecido. De todos modos, no significa la semilla más que la comunidad de cristianos genuinos. La iglesia primitiva empezó pues con 12 hombres, Jesucristo y los apóstoles. Luego fueron guiados y enseñados por Jesucristo mismo. Si ya se empiezan a dar cuenta, podemos fácilmente entender por qué después de esta nos vamos a dar cuenta cómo despide a las multitudes y con los discípulos les explica la primera y la segunda. Esta ya no, pero vamos a ver por qué. Nos hubiera gustado que le hubiera explicado todas, pero bueno, así es que son enseñados por el mismo Señor Jesucristo. Bueno, la enseñanza a ese grupo que forma la iglesia genuina son esa comunidad genuina que se llama iglesia. Así es que posteriormente en Jerusalén, como a la iglesia Jesucristo le rogó al Padre para que les dejara algo del cielo, porque ni los discípulos de Jesucristo habían pescado el asunto, y él dijo, no, yo le voy a rogar al Padre porque yo no voy a estar, yo me voy. Entonces fue cuando en Jerusalén fueron 120 los hombres que estaban en el aposento alto, esperando la promesa de Jesucristo del Espíritu Santo. Nada más es para la iglesia. Quién sabe si estemos allí. Bueno, ustedes, yo estoy seguro, pero yo sé por qué. Esto nos va a ir dando ideas para que se ubiquen. No es que yo sea especial y ustedes no, pero sí tenemos que estar completamente seguros de quiénes somos, si somos la iglesia o no somos la iglesia. Bueno, Jesucristo escogió a 12. Bueno, en realidad eran más de 500. Pero llegó un momento antes de la crucifixión en que se le rajaron mucho a Cristo. Hasta le dijo a los discípulos, los 12 que quedaron, ¿ustedes también se quieren ir? Porque tenía más de 500. Algunos quedaron, otros pues por allá andaban. Y hay muchos que nombra la Escritura. Al fin, después de que murió, los 12 quedaron, bueno, 11. Y después de esos, había todavía otros discípulos. Cuando oyeron los verdaderos discípulos de que Jesucristo le había dicho a los 12, no se vayan hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, que le rogué al Padre que estuviera con ustedes y en ustedes hasta que yo venga. Entonces fueron 120. Hasta María andaba ahí. Algunas mujeres. Bueno, así es que 120 fue la otra manifestación para algo propio de la iglesia, como son todas las parábolas. La explicación de ellos no era para la multitud, es para los cimientos de la iglesia. Y en los 120, hombres y mujeres, los que estaban allí en el aposento alto, fue en aquel día de Pentecostés, esperando la promesa del Espíritu Santo. Bueno, añadieron ese día a la iglesia verdadera y genuina 3,000 personas. Cuando Pedro le dijo, no, que están borrachos, no están borrachos, es lo que dice Joel. Bueno, había que leer Joel y la gente, bueno, pero Pedro fue muy explícito en esto y podemos darnos cuenta que lo que él estaba diciendo era una profecía que hay en Joel y que todavía está. Bueno, 3,000 personas. Poco tiempo después, durante el discurso de Pedro, en el templo de la Hermosa, cuando sanaron él y Juan aquel paralítico, bueno, lo sanó Jesucristo. Pero ellos dijeron, no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tengo? Lo que me dijo el maestro. Y le dijo,
En el nombre de Jesucristo, levántate, toma y anda. Y anduvo brincando y dando allí. Fueron 5,000 más que se añadieron a la iglesia. Así es que todo esto nos habla de una iglesia genuina. Fue directa del mensaje de Cristo a los discípulos y a la gente. Solamente una pequeña parte de la humanidad es resultado de esa pequeña semillita. Una pequeña parte de toda la humanidad. Somos más de 6,000 millones de personas. Es como lo del sembrador, que nos enseña la parábola que cuando el sembrador siembra y una cae en espinos, otra cae en piedras o en pedregales y otra en terreno duro, la cuarta parte o las 3/4 partes de la semilla buena se pierde. La iglesia ha crecido mucho, pero hay muchos que no saben si son la iglesia. En fin, nos estamos dando cuenta que el resultado de esa pequeña semilla, con la palabra que es sembrar, con Pedro y Juan, primero en Pentecostés, 3,000. Después en el templo de la Hermosa con señales y prodigios para los que formaban la iglesia genuina, 5,000. Bueno, pues nos empezamos a dar cuenta ya que empieza a crecer. En este caso, la semilla representa la sociedad cristiana, genuina, basada fundamentalmente en la doctrina sana de las enseñanzas de Jesucristo. Por eso les decía, ¿han entendido ustedes? Y ellos le decían, no, si estás hablando muy raro, ni nosotros, ellos menos. Y ellos se daban cuenta de que no entendían, entonces le explica la primera del sembrador, le explica la segunda, y vamos a ver cómo siguen las demás. Pero la doctrina de Cristo, el cimiento de la iglesia, fue expuesta por Jesús mismo, después por sus seguidores. Si somos la iglesia, tenemos parte de esto. No podemos decirnos iglesia o cristiano y ser otra cosa que no es lo que Jesucristo nos está diciendo en estas parábolas. Apenas estamos empezando, pero ya tenemos que ubicarnos y aplicarnos esto. Pues sí, sabemos que el cristianismo empezó con una cosita pequeña como el grano de mostaza. Bueno, humilde, muy pequeña, 12 personas. Pues sí, ahora hay muchas, hay miles, millones. Eso fue porque en sus inicios los seguidores fueron también los más sencillos de corazón. Cuando uno es sencillo de corazón es fácil porque es buena tierra. Cuando uno no tiene un corazón tan sencillo, tan blando, tan dispuesto a tener hambre y sed de las cosas de Dios, pues se vuelve dura como piedra, o se vuelve espinos, o se vuelve muchas cosas que estorban y no da frutos. Empiezan, pero no terminan nunca con el resultado. El sembrador también nos dice igual cosas de esto, bueno, de todo esto que estamos viendo. El que siembra el grano de mostaza en su tierra, en el mundo, es Jesucristo mismo. Ya vimos que es su tierra, que Él la hizo, Él la compró, bueno, todas esas cosas. Él es realmente el fundador del cristianismo. Por eso nos decimos cristianos. La primera vez fue en Antioquía, que dice, no hombre, ahí se están juntando los cristianos. ¿Qué quería decir en ese tiempo cristianos? Cristos chiquitos, están siguiendo la enseñanza de su maestro. Y eran poquitos, pero bueno. Así es que nuestra cabeza, nuestra razón de ser es Jesucristo. Y somos y nos decimos cristianos. Hay muchísimas cosas, porque bueno, decirse cristiano es fácil. Pero aún así,
No todo el mundo puede entender que un cristiano viene de las enseñanzas de Jesucristo. Por ejemplo, ustedes han oído de misiones y cómo Jesucristo cuando resucitó dice, ahora vayan hasta el fin del mundo y donde quiera, pero vayan a sembrar la palabra y vayan a decirla. Y como que da a entender que a la iglesia le toca diseminar esa palabra. Bueno, a los diferentes países del mundo a donde hemos enviado, o Dios ha puesto en el corazón de que alguien tiene que ir a tal lugar y se lo pone, pues muchos han ido a Israel, otros con los árabes, otros han ido a la India, otros han ido a China, otros tenemos en Rusia, otros en Alemania, bueno, en muchos lugares. Pero el asunto con esto de ser enviados es lo mismo que dice el sembrador. Siembra el grano de mostaza en su tierra, es el mundo. Porque aunque hay que sembrar, y ya vimos en las dos primeras parábolas que hay unas cosas que tienen que estar y otras no. Aquí lo único que todavía no llegamos a lo que, ¿por qué situación esto tiene algo que es exagerado o no es normal o natural? Como una simple semillita que apenas se ve. ¿Se va a hacer un árbol tan grande? Eso no es normal. Tanto que las hortalizas, como es la mostaza, todas las hortalizas son chiquitas. La mostaza crece 6 metros, 3 metros. Entonces, tenemos que ir considerando dónde está el problema para que nosotros nos demos cuenta por qué estamos diciendo, por qué Jesucristo está enseñando que una cosa tan sencilla tiene que llegar a crecer mucho. ¿Saben por qué Jesucristo no ha venido a esta tierra todavía? Hace 2000 años que dijo, volveré. ¿Por qué creen que no ha llegado? ¿O no tienen idea de que Jesucristo va a venir por su iglesia? Bueno, algún día lo habrán oído por ahí. Y si se supone que somos la iglesia, se van a dar cuenta cuando acabemos esta, aunque son muchas más claras en cuanto a que nos las vayamos aplicando. Bueno, Jesucristo, el fundador, con esa cosita insignificante de empezar con 12 apóstoles. Pero ese es el fundamento de la iglesia. Por eso la iglesia es apostólica, porque los apóstoles fueron los primeros en diseminar. Todos salieron por todos lados. Unos murieron en la India, otros murieron lejos lo mataron en otro lado, pero Andrés quedó en una bahía, lo llevaban a Inglaterra y se hundió el barco donde lo llevaban, se acabó, ya no sabe, pero allí quedó. Pero lo traían muerto de otro lado y querían ponerlo allá porque había mar y todo, y entonces ellos querían que hubiera un testimonio del maestro allí. Bueno, allí otros que murieron en la India y otros murieron en otros lados. Pedro dice que en Roma, y así muchos. Bueno, en alguna ocasión Jesús dijo que ni el cristianismo ni él son de este mundo. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Herodes? Y Herodes le dijo, ¿así que tú eres rey? Y Jesucristo le dijo, para eso nací y para eso vine a este mundo, para dar testimonio de la verdad. Pilato no supo le habló en chino, pero se supone que a estas alturas nosotros sí estamos identificados con la verdad. Jesucristo mismo, yo soy el camino, la verdad, pero esto de que no son de este mundo, también le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo, el nuestro tampoco. ¿O su reino no es el reino de los cielos? Bueno, tienen que ir ubicándose, no es por decirlo, ¿cómo me lo demuestran? Bueno,
demuéstrenselo ustedes mismos. Pero en fin, nos estamos dando cuenta de que no es decir. Tenemos que tener la certeza. Como lo insignificante de una semillita puede ser algo, bueno, y vamos a ver, porque eso es anormal. Bueno, Juan 17:14, cuando Jesucristo está orando a Dios, que es todo el 17 de Juan, Él dice en el 14, yo les he entregado tu palabra, está hablando con Dios y está hablando de la iglesia. A mis discípulos, a los que me diste, yo les he entregado tu palabra. Y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Tampoco yo soy del mundo. No, nomás se lo dijo al Padre, también se lo dijo a Pilato. Mi reino no es de este mundo. Bueno, él no supo de qué estaba hablando, pero nosotros sí. Y sabemos pues que este campo es de Jesucristo. Tantas cosas que ahora son más claras. Pues en fin, así también nuestra ciudadanía está en los cielos. Si usted se registró aquí, si es, bueno, de cualquier país y de México y de donde sea, eso es para las cuestiones legales de aquí o de la justicia de aquí, que no hay legalidad ni hay justicia. Pero con más razón ni nos identificamos, no negamos de dónde somos y cómo podemos comprobarlo. Una cosa es decirlo, pero tenemos nuestra acta de nacimiento, tenemos la cartilla o tenemos pasaporte. Nosotros podemos demostrar que somos mexicanos. De la misma manera tienen que demostrarse ustedes mismos que son del reino de los cielos y no de aquí, de la tierra, cualquier país. Para ser de un lugar tienen que demostrarse. Para ser del reino de los cielos, a veces no hay ni que hablar, tiene que ser algo tan claro y tan natural, como vamos a ver en todas las demás parábolas, que eso es tremendo. Pero no es decir soy mexicano, no es decir soy un hijo del reino, no es decir Padre nuestro que estás en los cielos. Eso no lo identifica con nada. Si usted dice, yo soy mexicano, a mí deme una demostración, sobre todo si está en otro país. Y si está en otro país, no le van a creer si no tiene una identificación y cómo llegó a ese país. Cuando la mejor manera de poder saber que uno es de ese país es cuando uno tiene algo del país de donde es. Hay muchas cosas. Por eso aquí en México es fácil saber si somos mexicanos. Bueno, en el reino de los cielos va a ser fácil si somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre. Pero, ¿cómo saben si son cristianos y cómo saben si son la iglesia de Cristo? Así tienen que tener una certeza, no por decirlo. Pero en fin, vamos a seguirle porque esos detallitos nos van poniendo y ubicando en lo que Dios quiere para nosotros ahorita en este tiempo. Y lo dijo hace 2000 o más. Así es que bueno, eso está diciendo Jesucristo, le he entregado tu palabra, les he dado todo y ya saben ellos que no son de este mundo como yo no soy del mundo. Bueno, una cosa es decirlo, Jesucristo lo demostró muchas veces. Y muchas veces dijo, yo descendí del cielo, mi Padre me envió y todas las cosas, pero no le creyeron, pero estaba diciendo la verdad. Bueno, estaba seguro. Así es que bueno, el campo es el mundo y es la humanidad misma, es el campo también. O está viviendo en el campo, está reproduciéndose o creciendo en el campo. Este lugar es necesario para sembrar la palabra, este mundo. El lugar propicio para dar las buenas noticias de Dios a los que no son cristianos ni saben lo que es la iglesia, aún asistiendo a iglesia y llamándose cristianos. No es porque lo digan, nosotros estamos tan seguros que
Bueno, en otra parte de la Escritura dice Jesucristo, empiecen por su casa. ¿Qué quiere decir empiece por su casa? Otra enseñanza de Jesucristo. No te pongas a ver si es cristiano o no. Primero quítate la viga que tienes en el ojo y luego te vas a fijar en los demás. Tenemos que empezar nosotros. Por eso, ¿somos la iglesia? ¿Somos cristianos o es jarabe de pico? Bueno, pues así está el asunto. Todavía ni entramos a la parábola, vamos a ver, pero ahorita ahí vamos. Estas semillas, que son las buenas noticias de Dios, están siendo sembradas juntamente con las del mundo impío. El mundo impío tiene, la iglesia tiene trigo y cizaña. ¿Dónde estamos? La congregación. Ahí hay trigo y cizaña. El mundo está igual o peor. Si hay en la iglesia y están confundidos o no saben. Bueno, el asunto está que esta semillita, cuando se vuelve la palabra que decimos, porque en el sembrador la semilla es la palabra. Pero bueno, el asunto es que ya una vez sembradas, nos damos cuenta que cuando sembramos, no tenemos que empezar con el mundo, tenemos que empezar nosotros, y luego en la congregación, y luego en los vecinos, y así como dijo Jesucristo, primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Por eso esto, olvídese de buenas noticias. Primero se identifican y después empiezan con la comisión que Jesucristo nos da donde estemos. Y da un montón de cosas. Nada más que cuando uno es cristiano o medio sancochado, o ni sabe si es, a veces está uno queriendo hacer cosas para Dios que Dios nunca le ha pedido. Así no es. Y la iglesia tiene un hervidero de gente así. En fin, vamos a seguirle. Existe siempre una lucha entre el bien y el mal, porque ya lo vimos en el trigo y la cizaña. El mundo está lleno, y las iglesias, de cosas o personas que son buenas o son malas. No es porque uno las califique, pero si nosotros somos de la misma semilla, vamos a identificar lo que somos. Si es cizaña, nos juntamos con la cizaña. Si es trigo, nosotros vamos a hacerle caso al trigo. Bueno, a lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero yo me he dado cuenta desde que empezamos amistad en la casa. Empezamos con 15 o 16, luego 30, luego 60, luego 80, y así fue el asunto. Hasta que empecé esto, hace 7, 8 años, hasta entonces entendí todo lo que empezó y cómo empezó. Y el asunto es fácil. No todos los que están son lo que ellos creen que son. Y entonces, cuando veía yo, digo, bueno, aquellos siempre están y se juntan. Y aquellos se juntan. Y no sabe uno si se juntan porque son trigo o porque son cizaña. Pero el Espíritu sí nos los hace notar. Se van a dar cuenta. Toda el agua busca su nivel. Pero si es agua puerca, ¿por qué se va a juntar con agua puerca? Mejor métase un filtro. Algo que limpie. No tiene que juntarse con los que eran o son como éramos antes. No, antes éramos una cosa, ahora no. Ahora, para dar testimonio, que eso es mucho después, sí, tenemos que reconocer lo que éramos, para que otros que eran como nosotros o son como nosotros sepan que Dios sí puede hacer un cambio en ellos. Y así la semilla, y así Jesucristo, y así enseñó muchas cosas. Así es que bueno, hay semillas que no son aptas para sembrar. En una tierra de apariencia dura o árida o seca o infértil o llena de plagas por todos lados, uno sabe que aunque sea muy buena semilla se va a echar a perder. Es como la primera que vimos, si caen espinos. Ahora,
A lo mejor no cae en espinos, ni cae en pedregales, ni en tierra dura. Sí, pero cae donde hay plagas. Ahora todas las cosas van cambiando y es la misma daño que le hace a la semilla. Entonces, la situación es que el campo es todo el mundo y está más contaminado que la iglesia. Y la iglesia está contaminada. Pero en fin, hay una diversidad de semillas, pero estamos viendo la de mostaza. Y eso es el crecimiento de una semilla tan pequeñita como empezó Cristo y 12 discípulos, y luego se vuelve grande. La semilla de mostaza es buena semilla. La mostaza se usa y se come. Bueno, el trigo igual, como las parábolas anteriores. Nadie quiere ser cizaña, nadie quiere ser más que trigo, y todos queremos ser buena tierra. Pero una cosa es querer y otra es serlo. Y eso es lo que tenemos que irnos apropiando de donde Dios nos toque. Así es que bueno, vamos a llegar al árbol ahora, ya la semillita y creció y que ya vimos tantas cosas. Pero el árbol nos habla de corrupción externa de la iglesia, de la que dice que es genuina. De allí es donde está la corrupción. Esta parábola habla de la iglesia que, empezando genuina, se corrompió. Y vamos a ver cómo. Así es que los grandes sistemas religiosos, las grandes denominaciones proliferaron de doctrinas y sectas. Una amenaza caracterizada por un crecimiento rápido que invadió muchas cosas. Pero a ver cuánto dura. El árbol de mostaza nomás da una vez al año y se acabó. Unas especies, otras están de otro modo, pero en fin. En la parábola en cuestión que estamos viendo el crecimiento de la semilla de mostaza, de meses creció rápidamente y se convirtió en un árbol. Eso es lo que no es normal. Pero está significando la iglesia de este tiempo, aunque este daño empezó hace 300 años de nuestra era. Así es que ya otra vez repetimos, pasó de ser una insignificante y humilde semillita a hacerse un árbol, para convertirse en algo tan grande y tan frondoso que no se parece a ninguna hortaliza, y aún las aves vienen y hacen sus nidos. Con todo, un árbol de mostaza tiene un tronco, bueno, en mi tierra decimos bofo, como que es medio hueco o se parte fácilmente, es flaco y débil. No sé si ustedes han visto o han tocado un árbol de guayaba. Es todo lo contrario. Es durísima. O la del membrillo. Hay unos árboles que son durísimos, hay otros que, bueno, la amapola que tanto siembran los que pues se dedican a ese daño, como un palito, le hace así, seguida, perdón, se acabó ni vuelve a florecer ni nada, y esa no hay que arrancarla como la marihuana. La marihuana no la puede cortar, vuelve a salir. La amapola no. Bueno, el tallo y lo que sustenta las semillas de la mostaza es flácida, es fácil, es bofa, no es exactamente lo que está representando. Ahí es donde está el problemón de la semilla de mostaza, pero es la iglesia. Y como se desarrolla es la iglesia, la genuina de Jesucristo. Por eso no es que veamos cuál iglesia es la genuina. Primero nosotros, si somos cristianos o si somos la iglesia de Cristo, y entonces cuando vamos a poder entender lo otro. Pero de todos modos tenemos que
considerarlo y decirlo. Muy débil el tallo y todo. Su crecimiento, por lo tanto, es algo que no es común. No es común que todos crezcan tan rápido. Pero sí es común que las cosas que se dan tan rápidas sean frágiles y débiles. No son consistentes. Así es que algo anormal hay en la semilla de mostaza, o algo sucedió en la iglesia porque empezó re bien, pero en 300 años se corrompió y creció. Bueno, así es que es diferente a todas las hortalizas. Se aprecia que el tamaño de la semilla no va de acuerdo con el tamaño del crecimiento del árbol en la que se transforma. Eso es anormal. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, sí es y lo da, sí, pero por eso tiene corrupción. Es débil, es frágil. Y para acabar de componer, hasta le da lugares a pájaros para que se coman la semilla. No es tan aprovechable. Todo eso está en la iglesia genuina, si puede haber alguna, hasta que nos identifiquen, porque siempre hay trigo y cizaña ahí. Así es que bueno, esta cosa de tan frondosa, tan grande, con algo tan pequeño, y sugiere que este desarrollo tremendo es desproporcionado. Se supone que, bueno, ustedes han visto un coco se siembra y da otro coco, pero está en proporción a la planta. Hasta allá arriba hay cocos, o del tamaño que sea, pero el coco da cocos y da en proporción al tiempo en que se debe dar, cómo se corta, y hay otra manera de cómo viene en determinado tiempo y se hace otro corte. Y la mostaza no. Un año la corta, se acabó, tiene que sembrar otra vez, ¿por qué no? Y hay algunas que son así, pero en esta semilla de mostaza, el tamaño de la semilla, el crecimiento tan rápido nos está diciendo que eso es anormal. Eso no es normal. Generalmente las hortalizas normales son pequeñas y su crecimiento es muy lento. Si nos damos cuenta, todas las cosas, estas son así en las siembras. Algo que, y bueno, sobre todo para la consistencia, si un árbol de aguacate tarda como 3 o 4 años para que dé un aguacatito. Y de ahí en adelante empieza ya, entre tanto, el árbol de aguacate, a partir de que empieza a dar fruto, entonces se hace fuerte y tremendo. Pero tarda. Y el aguacate y la semilla están en proporción a lo que tarda. Bueno, es una semilla para el tamaño, pero una de mostaza que crezca tan rápido, ahí es donde está la situación tan horrible de la iglesia que tenemos que descubrir o tienen que percibir. No es condenar a ninguna iglesia, la que quiera y la que escoja. Tiene trigo y cizaña, nomás porque Jesucristo dijo. Y si Él dijo, como no dice mentiras, pero como no queremos, o yo no quiero que ustedes estén considerando, aunque sí es la iglesia, primero nosotros. Primero vamos a quitarnos la viga que tenemos para luego saber la paja si está en el ojo ajeno, en todas esas cosas. Jesucristo enseñó para que no hubiera confusión. Además de esto, en vez de ser el crecimiento humilde y sencillo como la semillita, así fue su inicio del verdadero cristianismo. No, ahora, por eso el trigo y la cizaña y por eso los crecimientos tan tremendos. Ahora, a veces es peor
que no crezca. Porque no da frutos. Y cuando da más de lo que dan, cuidado porque también tiene sus situaciones. Jesucristo nos lleva a la orientación de un término medio. Así es que la cosa de nosotros es no ver dónde está la iglesia, que lo vamos a ver y se los voy a decir y lo vamos a comprobar, pero no es más que para que empecemos con nosotros mismos. Nosotros no podemos tener en una iglesia genuina un crecimiento desproporcionado, porque algo le pasó. Empezó genuina, a los 300 años después de Jesucristo, se volvió una desgracia hasta ahorita y sigue. Y como Jesucristo dijo, no, vayan a cortar la cizaña, déjenla hasta el final. Así es que está revuelta. Y si está revuelta, el bien y el mal existen en la iglesia hasta que Cristo venga. Y tenemos que estar seguros de que va a venir por nosotros, o va a venir por nuestra iglesia. Bueno, va a venir por la de Cristo, pero vamos a considerarnos a ver en qué plan estamos. Por ejemplo, ahora, en vez de ocuparse la iglesia de los creyentes, se están preocupando más bien por su denominación. Hay quien hasta pelea y se enoja y está dispuesto a matar o a matarse por su denominación. Eso es basura. Jesucristo no hizo una denominación. Jesucristo hizo su cuerpo. Su cuerpo es la iglesia. Tenemos que estar en una parte viva y nuestra cabeza es Jesucristo, no la denominación de ninguna iglesia. Ahora, por razón de leyes y de los gobiernos y de cómo estamos, algún nombre tiene que tener la denominación, pero yo no defiendo eso. Ni Jesucristo nos está diciendo que nos matemos por la denominación. Me gustaría saber qué opinan ustedes, entonces, en qué y cómo es lo nuestro. Si el mundo está todo metido en su denominación y eso es falso, nosotros dónde estamos o cómo estamos, qué estamos considerando de lo que es genuino de Dios en nosotros, de Jesucristo, para que seamos su cuerpo. Bueno, es que esto de que se preocupen más de predicar la denominación y sus ideas, normas, conceptos religiosos, antibíblicos a veces, otros legalistas. No, si todo el mundo puede hacer lo que quiera, pero si no se guardan el sábado, ya se amolaron. ¿Quién está amolado? ¿El del sábado? ¿Por su legalismo? No estamos para hacer juicios, pero eso es legalismo. Y eso hace que todos los demás le parezcan a los legalistas están mal. Nosotros estamos en la ley. Pero hace rato que Jesucristo acabó con la ley. ¿Sí? Sí. ¿Eh? Ay, no te oigo. Sí, sí. Y entonces yo creo que ahí había un crecimiento saludable de la iglesia de Jesús. Sí. Y hoy yo veo que la iglesia no está tan saludable así, porque está de una forma. Sí, sí. Tiene a ver porque en el principio los cristianos vivían más realmente el evangelio que hoy. Bueno, el asunto de por qué se echó a perder empezó en el año 300. Aunque estamos viviendo hace 2000 años más de ese. ¿Por qué? ¿Cómo empezó? Si eran genuinos, ¿qué los volvió cizaña? ¿Qué los volvió falso? ¿Qué fue lo que los hizo que no fueran genuinos? Es lo mismo de ahorita. Pero, claro, ahorita tenemos que empezar con nosotros. Bueno, ¿y soy cristiano o nomás porque digo? Allí vamos a hallar el asunto y lo de las iglesias va a ser fácil. Ahorita vamos a ver la mostaza como es y
vamos a tener. Todo eso es exactamente consecuencia de hace 300 años de nuestra era. Y Jesucristo que enseñó, cuidado, ahí déjenla hasta que yo voy a mandar segadores y voy a poner lo que es bueno, los granos de trigo en mi granero, los otros al fuego. Pero no es nada más memorizar eso, saberlo y decirlo. El chiste es que no estemos incluidos en lo que no quiere Dios. Mandó a Jesucristo para que fuéramos salvos. Sí, pero muchos no saben que son salvos, ni saben si son cristianos. No saben si son de la iglesia. Por eso estamos viendo esto. Todas las parábolas, bueno, por lo menos las que yo escogí para esto, son de la pura iglesia. Es lo que nos toca. Pero vamos a ver dos para que vean cómo está dicho exactamente algo que no es para la iglesia. Fue una parábola y nomás confirma la iglesia de Jesucristo. De todos modos la busqué para que... Y está fácil y ahí está. La veremos. Vamos a continuar con esto. Bueno, predican su denominación, se vuelven legalistas, se vuelven liberales. No, aquí hacemos esto y lo otro. Y se vuelven humanistas. Lo que uno piense no le hace que Jesucristo... No, hombre, Jesucristo fue... Así me dijo alguien. Jesucristo hizo milagros y sanó a muchos, pero no había ni hospitales, no había medicina, no había nada. Por eso Él hizo esas cosas. Ahora tenemos seguro social, ISSSTE. Chihuahua. Bueno, pero por eso vamos a desechar a Jesucristo o vamos a quitar la enseñanza y lo que somos cuando decimos cristianos, porque somos cristos chiquitos también. La gente no entiende cuando no está ubicada. Y cuando hay cizaña en la iglesia no está ubicada, está contaminando. Pero se supone, o estamos considerando que nosotros no tenemos que ver con eso. Pues vamos a seguir viendo, porque todavía no llegamos a la parábola. La voluntad del sembrador, que es la de Jesucristo, ha sido una clara y muy diáfana manera para aquellos que dicen, cristianos somos sin serlo. O sea, todo lo que Jesucristo ha dicho, enseñado, está tan claro. Pero en las parábolas, bueno, no hay ni para dónde nos hagamos porque son para la iglesia de Jesucristo. Así es que la voluntad de Jesucristo fue esa. Y los grandes sistemas de individuos a veces no son cristianos, son religiosos, o legalistas, o humanistas. En fin, el crecimiento de un arbusto como la de la semilla de mostaza eleva tanto que lo que nos está diciendo que si está desproporcionado es porque está en algún lado mal. ¿Cuál es el mal de algo que crece y luego al rato ya no es? Orgullo. Y el orgullo cala. Bueno, a Dios no lo cala, pero Él no aguanta eso. Ese fue el principio del mal con Satanás. No, yo voy a ser como Dios. Y en allá voy a poner mi trono y la alabanza la quiero para mí, que yo... Bueno, no le salió bien el asunto. Pero hay muchos que se le añaden y se le agregan y creen que están jugando y Satanás no juega y Dios menos. Pero en fin, el crecer tan desproporcionalmente, eso no es normal. Así es que bueno, seguimos viendo que esa prominencia apantalla a algunos, pero a Dios no. Entonces, a muchos los apantalla que uno diga, soy cristiano. Sí, pero si lo demuestra, como Jesucristo dice. Si no, mejor no diga nada hasta que tenga seguridad. No todo el que dice
Padre, perdóname, yo acepto y reconozco a Jesucristo como Señor y Salvador. Nació de nuevo, pero no tiene idea de nada, si creyendo que por nacer de nuevo, al decir eso, ya tiene su lugar como hijo del rey, o como hijo del reino, o como cristiano. Así no es. Y cuando alguien que recibe a Cristo se deja nomás, el otro está pero listo como un sopilote para comerse esa semilla. Todo eso le corresponde a la iglesia o a la persona que tenemos el interés de que no se la vaya a pasar al infierno, y entonces le explicamos y recibe a Jesucristo y le seguimos. Pero dejarlos, ¿qué niño que acaba de nacer se deja y no se alimenta y queda fuerte y vigoroso? Se muere. También los cristianos cuando nacen no pueden quedarse así nomás, y lo que sobra son gente así. Pero no son cizaña. Ese es un problema de la iglesia. En fin, muchos sistemas religiosos, denominaciones, doctrinas y sectas, cada sistema de estos en el mundo presume de ser la verdadera iglesia. Vaya con la denominación que quiere y dígale, ¿cuál es la verdadera iglesia? La mía. Y a lo mejor es una secta. Pero todos defienden su iglesia, su denominación. Y nosotros debemos estar bien conscientes que no es mi iglesia, es la de Cristo. Y yo formo parte. Eso sí nos vamos ubicando. Así es que Jesucristo a muchos, si siguen en esta condición la iglesia, y que todavía Dios va a dar un chance, en unos 10 años, de aquí a 10 años va a cambiar todo el asunto. Se los anticipo porque es lo que viene, es lo que está escrito. Dice aquí que bueno, ¿cómo considera Jesucristo que serán su verdadera iglesia? Él es el único que sabe si somos genuinos. Porque cuando lleguemos delante de Él, por fin llegamos al cielo, llegamos a nuestra tierra, somos ciudadanos del cielo, y Él va a decir, apártense de mí, no los conozco. Ahí es donde se comprueba. Pero podemos tener esa seguridad desde aquí. No tenemos que esperar llegar allá. Porque aquí es donde tenemos la chamba, no allá. Bueno, allá hay mucho que hacer, pero va a ser solamente con los redimidos por la sangre y solamente por los que son la iglesia. Entonces no es nada más ponerse el título. Así es que bueno, ya esto se acabó y bueno, todavía no entramos a nada. Bueno, pero son 2 versículos. Aunque se los aprendan de memoria, ven cuántas cosas, pues falta mucho. Pero no podemos pasarnos esto. Yo creo que yo hablo mucho. Pero lo que quiero es hacerle notar estas cosas que dicen, porque en 2 versículos, si ya supuestamente si se lo aprenden de memoria, se sabe la parábola. Así no es. El asunto, a ver, se observa que el crecimiento es anormal. Estamos considerando esto para después ubicarnos. Predicando solamente sus propias doctrinas. Eso es un crecimiento anormal de todo el que oye una doctrina que no es la de Cristo. Bueno, sus ideas y no las de Dios, sus mandatos y su imposición, porque se cree lo que sea, pero no está Dios ahí, ni es cristiano. Bueno, el asunto es que cuando uno quiere ponerse al tono más o menos, cuando uno nunca piensa así, pero ve a otros, entonces tenemos que ver la viga que tenemos nosotros. Cuando nosotros empezamos a ver a alguien o alguna cosa que no nos... Primero vamos a examinar a nosotros. Y tenemos que pensar en lo que Jesucristo dijo. Es que quisiera, porque esto es contra Dios y...
pero no se haga tu voluntad, Señor. Que diga, no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Porque esas son ideas humanas. Y hay iglesias que están basadas en sistemas humanos. Muchas nuevas que hay, la nueva era y todo lo que está surgiendo nuevo, y hay un montón de cosas, son humanistas. Humanistas. Jesucristo no vino para que la humanidad diera la salvación, que diera el mensaje y que sembrara para que fuera la iglesia, sí. Pero cuando se vuelve humanista, ya a lo espiritual le metemos esos.